Estimados estudiantes, una vez más les saludo a través de este medio tecnológico que nos permite preparar este tipo de actividades en lo que hace a las clases para poder ir poniéndonos al día, aprendiendo un poco más, enriqueciendo un poco más lo que son nuestros conocimientos a través de las grabaciones. En este caso, para hablarle de un tema bastante complicado de diagnosticar y también es complicado el producto, lo que pueda dar, ¿verdad? O sea, utilizar el producto, lo que pueda dar. Es la muerte cerebral, ¿verdad? Eh, es un tema bastante controversial, muchas veces es un poco complicado que los especialistas en la materia diagnostiquen. Conlleva un proceso legal, médico legal, que es bastante importante en lo que hace a la toma de decisiones. Entonces, por ello es que es un poco, eh, vamos a decirle, un poco más delicada en lo que hace al diagnóstico. Bueno, en lo que vamos a la clase, hoy los objetivos: conocer la identificación de muerte cerebral, las causas, sus fases y establecer las pruebas confirmatorias de lo que es la muerte cerebral, ¿verdad? Y que tenemos como definición: cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto como en los hemisferios cerebrales y del tronco encéfalo. Esta situación aparece cuando la presión intracraneal supera a la arterial sistólica del paciente, lo que da lugar a una parada cerebral, ¿verdad? Un colapso, un choque que es irreversible. Se declara justamente muerte cerebral cuando los reflejos del tronco cerebral, la respuesta motora y la actividad respiratoria están ausentes en un individuo comatoso, normotérmico, con lesiones cerebrales masivas e irreversibles, que no haya recibido drogas o fármacos que actúen en el sistema nervioso y no contengan otros factores que contribuyan al cuadro. En este aspecto es importante destacar que justamente para poder hacer lo que sería el examen para muerte cerebral, eh, se debe de suspender, por supuesto, la sedación, y en caso de pacientes renales inclusive hay que esperar varios días para poder hacer una correcta, digamos, una correcta valoración. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, principalmente hace cuánto tiempo de suspensión de sedación y bueno, desde el momento, desde la hora en que se sospecha la muerte cerebral, porque se sospecha, siempre se hace en lo que hace la terapia intensiva, se hace un levantamiento de datos, una sospecha de que hay muerte cerebral, y ahí se activa todo el protocolo, tratando de comunicarse con los especialistas y demás para que puedan diagnosticar. Una vez que diagnostica el especialista, que puede ser un neurólogo o un neurocirujano, ahí se confirma lo que es la muerte cerebral, pero a la hora del fallecimiento del usuario que fue diagnosticado con muerte cerebral, puede algunas veces tardar mucho tiempo, y el horario exacto en que se estipula o se enmarca el decreto de muerte cerebral, donde se decreta la muerte cerebral, es en el momento o la hora en que se sospecha el diagnóstico. O sea, se prevé quién sospechó de eso y solicitó, vamos a decirle, o activó el protocolo para ello, para poder realizar una confirmación de diagnóstico. Vienen los especialistas y una vez que confirma se pone, como les decía ya, el horario en que se sospechó, ¿sí? Ese es el horario en donde realmente de defunción que va a ir en los documentos, simplemente para tener en cuenta ciertos detalles. Las causas son múltiples, por supuesto: traumatismo, hemorragias subaracnoideas,
hemorragias intracraneales, tumores, encefalopatías, necrosis hepática fulminante y también, por supuesto, que pueda repercutir a nivel cerebral. Entonces, diversas son las etiologías en donde uno puede encontrarse con este cuadro. Y por supuesto, hemorragia cerebral intraparenquimatosa de origen hipertensivo y una localización supratentorial puede generarnos estos problemas. Y dentro de lo que es la epidemiología, el 14% de los pacientes que fallecen en las unidades de cuidado intensivo lo hacen en situación de muerte cerebral. Y en lo que hace a 30% en las UTIs de neurología. El 92%, esto es un número de un país en el cual ha avanzado muchísimo el tema de trasplante y donde se ha visto una campaña importante en lo que hace a la concienciación de la gente para la autorización de la donación de órganos. Entonces, por eso siempre es referencia a España en lo que hace a trasplantes. Y aquí tenemos unos números. 92% de los trasplantes que se realizan en ese país se hacen con órganos procedentes de la muerte cerebral, ¿sí? La fisiopatología, cualquier proceso patológico que altere el sistema activador reticular ascendente, de ahora en más lo llamaremos SARA, es, digamos, el inicio de lo que sería, vamos a decirle, el cuadro, el inicio del cuadro. Por supuesto, pueden verse también a través de o por causa de masas supratentoriales, lesiones subtentoriales, procesos difusos tóxicos y metabólicos, ¿verdad? Entonces la fisiopatología también es muy diversa, así como las causas, ¿sí? ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir, mejor dicho, de las masas tentoriales? Cuando tenemos estas lesiones, o generan un coma por varios mecanismos, entre las que se incluyen aumento de la presión intracraneal, desplazamiento lateral de la línea media de los hemisferios, compresión o desplazamiento del diencéfalo o sistema activador del tallo cerebral. Entonces, a través de estos vamos a decirle, dándose en estos casos. Luego pasamos a lo que serían las lesiones subtentoriales. Se hallan en la fosa posterior del tallo cerebral y provocan ablación o compresión directa del sistema activador reticular. Luego están también los procesos difusos tóxicos metabólicos. Estos procesos dañan de manera extensa o perturban la función neuronal de la corteza y del tallo cerebral, ¿verdad? Entonces, es aquí el por qué pueden ir tranquilamente a lo que sería una muerte cerebral, ¿verdad? Vemos un poquito lo que son las estructuras, la anatomía y una segunda tabla en donde están más ya definidos, pero que de repente uno puede olvidar algún, vamos a decirle, algún estado. Dentro de estas causas tenemos las hemorragias, los infartos, los tumores, las meningitis, las encefalopatías, la hipoglucemia, una situación poscrítica y un estatus epiléptico, shock, encefalopatía hipertensiva, hipertermia, golpe de calor e hipotermia, y por supuesto también lo que sería todo lo que tenga que ver con el tema del coma, ¿verdad? El sistema activador reticular se localiza fundamentalmente en la parte rostral de la protuberancia hacia la parte caudal del diencéfalo. Así para una lesión produzca coma, tiene que afectar al sistema autorreactivador a nivel del tronco del encéfalo hasta el diencéfalo. Para que una lesión únicamente telencefálica, que vendría a ser una parte del hemisferio, produzca coma, debe ser bilateral y extensa.
Las lesiones hemisféricas pueden causar también coma por compresión troncoencefálica secundaria a internación transtentorial, ¿verdad? Y esto es un dibujo un poquito de lo que es el recorrido y a qué nivel está lo que sería el sistema activador reticular. Bueno, y aquí un pequeño, vamos a decirle, dibujo de lo que sucede cuando hay una herniación transtentorial central, que lo vemos aquí, en este sector. La herniación cingulada o subfalcina, que se ve a este nivel, justamente, a este nivel. La herniación transtentorial superior, en este sector, y la herniación acmidalar, ¿verdad? Esto es lo que se va viendo en estos pacientes, o por lo menos un dibujo de las probables lesiones que pudieran tener. El SARA es un sistema de múltiples fibras cortas de la sustancia gris central del tronco cerebral y del diencéfalo, que es excitado por los colaterales del sistema aferente y espinotalámico y que activa o despierta la actividad de todo el cerebro, en particular de la corteza. Entre el sistema activador reticular ascendente, el tálamo y la corteza existe una comunicación por medio de neurotransmisores, de los cuales los más estudiados son la acetilcolina y la noradrenalina, por su mayor influencia en la conciencia. Por supuesto, esto puede ejercer modificaciones siempre en los protocolos, y existe un bloque de las vías de comunicación condicionada a la pérdida del estado clínico. Entonces, todo lo que tenga que ver en lo que hace a la evaluación para decretar la muerte cerebral, hay que hacerlo minuciosamente y no perdiendo ningún detalle en lo que hace a la valoración. Los cambios fisiopatológicos que se pueden encontrar: depresión funcional de las neuronas, acidosis, edema cerebral, pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y continuo de oxígeno y glucosa. Entonces, estos son los cambios que se dan en la parte fisiopatológica. Y conocer un poquito lo que es el consumo de los elementos de la cabeza interna, ¿verdad? Está la sustancia gris, que se usa aproximadamente 75 ml por cada, se consume 75 ml por cada 100 miligramos de masa encefálica por minuto. Y la sustancia blanca, que es de 30 ml por cada 100 miligramos de masa cerebral por minuto. Ese es el consumo que tiene justamente el cerebro cuando está en plena actividad. Se presenta una actividad lenta difusa cuando ha disminuido el volumen de lo que es el SARA, ¿verdad? Y por supuesto sus consecuencias que pueden generar, que es un clásico, la encefalopatía. Y cuando ya tenemos un resultado de 15 ml por cada 100 miligramos por minuto, es ahí donde se da la interrupción de la actividad cerebral, ¿sí? Con este parámetro del SARA justamente es donde ya se puede tranquilamente estar pensando seriamente en decretar como una muerte cerebral, ¿sí? Por la interrupción, por lo que genera la interrupción de la actividad eléctrica cerebral. Y cuando hablamos ya de 10 ml para abajo, entonces la lesión cerebral es irreversible. El consumo normal, ¿cuál es? Imagínense, vean ustedes que hay una gran diferencia: 3.5 ml por cada 100 miligramos de masa encefálica por minuto de oxígeno y 5 miligramos por cada 100 miligramos por minuto de glucosa. Entonces, estos son los consumos que se dan a nivel cerebral. Y por supuesto, los patrones respiratorios también nos ayudan a diagnosticar. Y ahí se presentan, por ejemplo, las respiraciones periódicas de Cheyne-Stokes, la hiperventilación central neurogénica, la respiración aundéstica y la respiración caótica.
Entonces todo esto se va presentando. En lo que hace a las fases del deterioro, rostro caudal, iniciamos con lo que sería el síndrome de hernia uncal. En la fase temprana del tercer par craneal, ¿verdad? Esto es lo que va sucediendo. Tiene un patrón respiratorio euneico, pupila ligeramente dilatada, isolateral a la lesión, reflejo oculocefálico y oculovestibulares, respuesta plantar colateral extensora. Y por supuesto la fase tardía del tercer par craneal, lo que hablábamos anteriormente, la parte precoz, y hoy y ahora justamente hablamos lo que es la parte tardía. Aquí se dan la compresión del mesencéfalo, la dilatación pupilar completa y sin reacción a la luz, ptosis, pierde también la aducción y la elevación, y respuesta plantar contralateral extensora, ¿sí? En lo que hace a la fase protuberancial alta, aquí ambas pupilas fijas en posición media, las pruebas oculocefálicos o calóricas están ausentes y, por supuesto, la decorticación y descerebración. El síndrome de la hernia central lo que hace es justamente en la parte temprana una hiperventilación regular mantenida, unas pupilas de 1 a 3 milímetros de diámetro, sin reacción a la luz, reflejo ciliespilial, tono muscular cereo y signo de un dedo del pie extensor bilateral, ¿verdad? Es lo que ya hablamos justamente en la exploración neurológica, y vemos cómo ya se va aplicando para estos efectos, ¿verdad? Luego tenemos la fase tardía, en donde hay una postura de flexión de extremidades superiores contralateral a la lesión, y también progresa en forma isolateral la decorticación. Lo que hace a la fase mesencefálica, pueden generarse respiraciones Cheyne-Stokes, pueden haber pupilas en posición media irregular sin responder a la luz, mirada desconjugada, extremidad superior e inferior extendidas, pronas, lado contrario a lo que sería la lesión. En lo que hace la fase protuberencial, aquí tenemos un patrón respiratorio euneico, superficial, rápido, atóxico. Ahí puede haber pérdida de movimientos oculares, tono flácido y posturas de extremidades flexoras. La fase vulvar, en donde la ventilación pulmonar es euneico, irregular y lento. Falla de los reflejos simpáticos, libera adrenalina, dilatan pupilas y Babinski bilateral. Reflejos hipóxicos, me imagino, los reflejos hipóxicos y varoreceptores y hipertensión arterial también aparece en esta fase. Y por supuesto, como última fase ya se habla de una muerte inminente. El nivel de deterioro, y de acuerdo a la respuesta y a las valoraciones que vayamos, eso presentamos en esta tabla. Lo que hace a la lesión en el diencéfalo, la respuesta pupilar es que estén pequeñas y reactivas. Los movimientos oculares están intactos, los movimientos del dolor son, digamos, localizadores y asimétricos. Hay decorticación en forma flexora, y el patrón respiratorio siempre hay un Cheyne-Stokes o una hiperventilación neurógena. Y lo que es la lesión a nivel del mesencéfalo, las pupilas de tamaño intermedio, es la respuesta pupilar que tenemos. Los movimientos oculares, se está haciendo reflejos de aducción abolidos, postura de descerebración, que es la extensión, y por supuesto lo que sería la respiración atáctica o de Biot. Eso es lo que se puede dar también a nivel respiratorio. El puente bulbo-raquídeo, si la lesión está a este nivel, las pupilas fijas de tamaño intermedio, pérdida de los reflejos de aducción y abducción,
sin respuesta motora o flexión de miembros pélvicos. Y la respiración no reviste muchos inconvenientes, es amnésica. Los signos clínicos de la función troncocerebral. Las pupilas aquí no son reactivas a la luz, hay liberación de catecolaminas para que puedan dilatar. Por supuesto, los movimientos oculares siempre van a ser importantes, en los cuales podemos valorar o descartar, por ejemplo, lesiones espinales, oculovestibulares, ausencia oculocefálico. Todo eso podemos ir viendo. Y en lo que hace a los factores reversibles, simulan la muerte encefálica. ¿Cuáles podrían ser con los que nosotros deberíamos de haber hecho, vamos a decirle, todo un proceso para poder decretarlo? El estado de shock hemodinámico es también uno de los factores importantes para simular la muerte encefálica, pero no es el único. Por supuesto, tiene que estar acompañado también de otros signos que pueden ser hipotermia grave, una presión arterial sistólica inferior a 80 milímetros de mercurio, una temperatura corporal menor a 32, o sea, más que hipotérmico. La hipoglicemia, la hiponatremia, la acidosis intensa son factores que son reversibles, pero que no tienen, digamos que esa situación de poder revertir, vamos a decir, va separado lo que es lo que tenga que ver el resto de los, vamos a decirle, los sistemas. La actividad motora y sensitiva refleja ausencia de reflejo corneal, ausencia de actividad postural, de reflejo de estiramiento, por supuesto también flexión de la cadera, el signo de Lázaro, y por supuesto el reflejo nauseoso. En lo que hace a la apnea, buscar todo lo que tendría que ver con ella, y porque al poder en algún momento decretarse la muerte cerebral, vamos a decirle que ya no hay, ya viene a ser el paciente más importante dentro de la UCE o dentro de todo el hospital inclusive. Entonces hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo a este paciente cuando se decreta una muerte cerebral, porque a partir de ahí se va a activar el protocolo de donación de órganos, y en donde la primera parte está la procuración de órganos. Entonces el equipo tiene que trabajar en la parte psicoemocional de los familiares para poder convencerlos y que puedan donar. Entonces siempre tener en cuenta que tiene que estar en un estado óptimo, ¿sí? El paciente, hemodinámicamente hablando, el paciente tiene que estar óptimo para la donación. Por más que esté con la muerte cerebral, hay muchos pacientes que están en óptimas condiciones. Manejar una eubolemia, un balance positivo en las primeras 6 horas, temperatura corporal adecuada, y lo mismo también para lo que sería la gasometría arterial, ver cómo está. Se realiza también el test de atropina, que es la actividad del nervio vago y de sus núcleos troncoencefálicos. Se administra 0,04 miligramos por kilo peso de sulfato de atropina en forma intravenosa. La frecuencia cardíaca no debe superar el 10% de la frecuencia cardíaca basal. ¿Qué significa esto? Que si normalmente yo mido mi frecuencia cardíaca, estaría entre los 15 o 16. Sin embargo, cuando vamos a decir, mejor dicho, esto ya en base a números, es un 10% que podría ser 15, mejor dicho, 95, decía 15, disculpen, me equivocaba de número. Si normalmente uno tiene, vamos a decirlo, una frecuencia cardíaca de 75, y sucede que al hacer la atropina, al enviar lo que sería la atropina, entonces hay un cambio en la frecuencia cardíaca, y puede ser ese cambio de
de más de lo que sería más de 82 latidos por minuto, por ejemplo, en el caso de que vamos a decirle, nuestra frecuencia cardíaca sea de 75, por dar números más exactos nada más. Entonces, de esa manera podemos ir diagnosticando. Y después, lo que serían los criterios de muerte cerebral. Esto, por supuesto, siempre a cargo de los neurocirujanos o neurólogos. Ahí están los criterios de Harvard, en donde hablan de un coma sin respuesta, apnea, ausencia de reflejos cefálicos, ausencia de reflejos cilioespinales y electroencefalograma isoeléctrico. Entonces, hay varios criterios para decretar la muerte cerebral y una de ellas es la de Harvard. Luego tenemos también lo que sería el diagnóstico de lesión cerebral irreversible, cuando hay ausencia de movimientos espontáneos, ausencia de la respiración espontánea, persistencia por más de 24 horas y ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Es también otro protocolo. Dentro de los criterios suecos tenemos, por ejemplo, hablan de tener en cuenta coma sin respuesta, apnea, ausencia de reflejos de tallo, ausencia de llenado de vasos cerebrales en las dos inyecciones de aorto craneal y electroencefalograma isoeléctrico. Entonces, esto también es otro criterio que se utiliza. Luego tenemos los criterios de México, en donde ya ellos también están todo con reglas legales estipuladas. Y la muerte cerebral, aquí en lo que serían los criterios de México, tiene como definición la ausencia total e irreversible de todas las funciones cerebrales. Se puede considerar muerte cerebral cuando existen los siguientes signos, según lo que serían los criterios de México. 1. Pérdida permanente e irreversible de conciencia y respuesta a estímulos sensoriales. Ausencia del automatismo respiratorio. Evidencia de daño irreversible en el tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar y ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y en respuesta a estímulos nociceptivos. En lo que hace a la parte legal, México ha determinado que la muerte cerebral es irreversible y que se puede considerar el fin de la vida, ¿verdad? Como definición. Y de acuerdo con los criterios de cada ley de cada país, se van realizando también los protocolos. El diagnóstico se requiere para el uso de este protocolo que la causa que produce el coma y determina el daño estructural encefálico sea conocida, tenga una magnitud suficiente y esté debidamente documentada. En los casos de lesiones encefálicas primarias se exigen, al menos 3 horas de asistencia respiratoria mecánica obligada para iniciar la evaluación neurológica. 2. En los casos de daño difuso secundario de encéfalo, se exigen al menos 12 horas de inicio del coma apneico para comenzar la evaluación. Se encuentra bajo el efecto de drogas depresoras del sistema nervioso central en niveles tóxicos y se requiere constatar la ausencia de efectos de drogas bloqueantes neuromusculares, ¿verdad? Entonces, estos puntos hay que tenerlos en cuenta para ir, vamos a decirle, diagnosticando. Por supuesto que no es enfermería el que diagnostica la muerte cerebral, pero es muy importante que nosotros sepamos qué actividades se realizan para poder diagnosticar y cómo va a ser también nuestra asistencia a ese diagnóstico, ¿sí? Por supuesto, otros criterios que tenemos son que se requiere temperatura rectal o axilar igual o superior a 32 grados centígrados. Se requiere descartar la ausencia de severos disturbios metabólicos y endocrinos y se requiere una tensión arterial sistólica igual o superior a 60 milímetros de mercurio en adelante. Las pruebas diagnósticas instrumentales, tenemos justamente lo que sería el electroencefalograma, estudia la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral y de la convexidad de los hemisferios cerebrales, pero no de la corteza de la base, la profundidad de los hemisferios, ni, por supuesto, el troncoencéfalo, ¿verdad? Luego tenemos el método no invasivo que estima el grado de actividad eléctrica cerebral mediante el análisis de frecuencia en las ondas de electroencefalograma.
Por supuesto, también el grado de sedación tiene una escala de 0 a 100 y inmediatamente después de aparecer la tormenta simpática de catecolamínica previa a la parada circulatoria cerebral. Los potenciales evocados son la respuesta del sistema nervioso central a un estímulo externo. La estimulación de diversas vías sensitivas provoca una señal eléctrica cortical de muy pequeño voltaje. Vía auditiva aplicando el ruido en forma de clic de 100 decibeles y de un número de 1000 a 2000 estímulos en cada oído. El octavo par craneal hasta la corteza cerebral auditiva se registra la actividad eléctrica evocada en los primeros 10 minutos. Lo que hace al Doppler transcraneal, como ya les había hablado también en otras clases, es el estudio de elección actualmente en la parte neurocrítica. Aquí podemos encontrar cese del flujo sanguíneo y cerebral y parada cardiocirculatoria cerebral. El flujo oscilante bifásico o patrón de flujo diastólico invertido es lo que se pueden ir viendo a través de estos estudios y una parte de la imagen de lo que es eso. Bueno, ya hasta aquí lo que sería la muerte cerebral, esperando que, por supuesto, hayamos llenado las expectativas y también de que nosotros seamos un vehículo importante para promocionar lo que sería la donación de órganos. Es muy importante que cada uno de sus hogares promocione eso, es muy importante porque uno nunca sabe, Dios quiera que nunca lo necesitemos, pero de eso no estamos exentos, que en algún momento podamos necesitar órganos y por eso hay que trabajar para que esto progrese en el país. Es muy difícil, pero se puede. Entonces, hasta aquí nuestra clase en lo que hace a muerte cerebral. Muchas gracias.